Mi nombre es Arnaldo Martínez Pérez. Eh, bueno, tengo nacionalidad española, soy cubano. Vivo aquí desde hace ya aproximadamente unos 13 a 15 años. No tengo la cifra exacta, pero bueno. Bueno, a ver, el programa Foro me enteré de él porque, bueno, yo tenía una trabajadora social que fue la que me ayudó a encontrar este programa, que me ayudaba en respecto a la búsqueda de trabajo. Bueno, más que trabajo, estaba buscando pues para hacer un curso de cocina, ya que me gusta la cocina y bueno, mi perfil es este, llegar a ser un buen cocinero. De momento voy en ello, estoy bien. Y esto lo encontré gracias a ella, que fue la que me echó la mano y me ayudó bastante el encontrar este programa. Bueno, en el curso, bueno, aprendí lo que es tema de cocina. Bueno, estábamos haciendo tema de cocina y tema de camarero. A mí es verdad que el tema de camarero lo había dejado un poquito ya dicho, que no era mucho de mi interés. A mí me interesaba más la cocina. Estuve un tiempo, creo que estuve, no sé si me acuerdo que fueron 2 meses o 3 meses haciendo este programa, que hubiese sido mejor, un poco más de amplitud, ¿sabes? Porque se hizo muy corto. Aprendí, bueno, sí, a lo que es hacer las cremas, aprendí a darle prioridad a las cosas que se hacen que tardan más en hacer y hacer lo que tarda menos, que eso yo antes no lo hacía, yo iba a lo loco y bueno, ahora gracias a ese curso que hice, pues pude matizar algunos de mis detalles, como el ejemplo del cortar, de esconder los dedos, la verdad que bastante bien. He aprendido a hacer muchas cosas, pastelería me hubiese gustado. Tocamos un poco el tema de lo que es el dulce, hacer bizcochos, si no me equivoco, peras, bueno, no me acuerdo ahora, pero bueno, sí, peras al vino. Le hicimos una vez, bueno, yo, bueno, de alcohol poco, pero bueno, y tenemos que hacerla y le hicimos bastante buena, que luego no sabe a vino, la verdad, que se queda todo dulzón. Y bueno, la verdad que aprendí bastante. Ahora mismo no me llega tanto a la cabeza como para acordarme, porque ya hace casi 2 años de ello, pero súper bien. La verdad que fue una experiencia agradable hacer el curso ese con mis compañeros, con el profesor también. Bastante agradable, la verdad, la experiencia. Ahí no me puedo quejar por ello. Bueno, la práctica se hizo rápido, porque fue un mes de práctica y se hizo bastante rápido. La verdad que apenas me di cuenta. Me pasó muy rápido porque es, bueno, para mi punto de vista muy corta se me hizo. No rápida, sino muy corta fue. Gracias a ello, pues sí, pude demostrar, bueno, con lo aprendido en el curso que hice, pude demostrar lo que podía hacer y o llegar a hacer incluso. Estuve el mesecito ahí dándole caña, trabajando mucho en temas de corte, incluso estuve un tiempo en el cuarto caliente o en el cuarto caliente en la zona caliente, es decir, donde es la cocina. Estuve en el frío también, aprendí a hacer las ensaladas, pastelería también, a montar mousses y todo esto. Y la experiencia se me hizo corta. Son las únicas palabras que se me hizo muy corta. Sí, luego, gracias a ello, a lo aprendido y bueno, yo dando también un poquito de mí, pues me pude mantener pues en el sitio donde hice la práctica, dice aquí en el Río, en el San Francisco, o sea, que fue donde estuve haciendo mi práctica, la hice. Mi jefa se dio cuenta de que podía sacarme un poquito más de potencial y bueno, y me dejaron aquí, la verdad que bastante bien. Sí, no, bueno, sí, claro que es importante siempre, y más el trabajo que te guste. Eso es algo que hay que poner en caso, porque es decir, si no me gustara la cocina, pues no lo hubiese hecho. Pero como me gusta y gracias a la formación esta que me dieron, pues pude conseguir mi trabajo, la verdad, en este mes que estuve, que a día de hoy pues sigo manteniendo y cada vez mejorando, poco a poco. Pero bueno. Sí, bueno, yo lo recomendaría porque, es decir, te tiende la mano, te ayuda, te consigue, incluso te consigue hacer práctica en buenos hoteles, como me tocó a mí, y es una ayuda. Gracias a ello, pues tengo el trabajo que tengo
Ay, poco más, la verdad. Es decir, no me salen las palabras ahora mismo. Pero gracias al programa de Espiral, estoy donde estoy ahora mismo. Eh, si no es por ello que me tendieron la mano, me dieron la oportunidad, no, no estaría aquí. ¿Sabes? Es decir, que yo recomiendo bastante este programa, que te ayudan bastante, te ofrecen, aparte que son amables, te enseñan, que es lo importante, y te dan esa opción de poder trabajar en un sitio muy importante. Por lo menos a mí, o he tenido la suerte, o no sé cómo ha sido eso, pero por lo menos a mí me ha venido de lujo y